Bienvenidos a Frontera Geek. Seguimos ampliando nuestro universo AVP, y después de haber recorrido toda la historia detrás de las dos películas de Alien vs Predator, el día de hoy hablamos sobre una de las criaturas más aterradoras de la saga, el Predalien. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Si bien Alien vs Predator Requiem es considerada por la gran mayoría como una de las peores entregas relacionadas a ambas sagas, la película sí cumplió en entregarnos algunos personajes que se posicionaron muy bien entre los favoritos de los fans. Hace un tiempo les trajimos toda la información sobre Wolf, el cazador de élite que, pese a las grandes habilidades y fortalezas que mostró en su campaña para controlar la infestación xenomórfica en la Tierra, encontró un adversario a su nivel en la Aberración, una criatura gestada dentro de uno de sus congéneres y cuya letalidad era incluso mayor que la de los xenomorfos conocidos, el Predalien. Al igual que el Runner o Corredor, el espécimen conocido como Predalien es uno de los xenomorfos que mejor exhibe el proceso de asimilación genética referido como DNA reflex o reflejo de ADN, el principio por el cual, entre muchas cosas, los aliens toman características de los hospederos en los que se gestan para maximizar sus propias capacidades de supervivencia. Evidentemente, el Predalien más conocido por el público en general es aquel que rivalizó con Wolf Predator en los eventos de Requiem, pero la concepción de esta subespecie proviene de mucho más atrás. Si bien la primera cinta crossover se estrenó en el 2004, el proyecto de llevar Alien vs Predator al cine viene desde 1991, año en que el escritor Peter Briggs propondría un primer guión a 20th Century Fox, guión que tenía muchas similitudes con el primer crossover de los cómics, y cuyo segundo borrador incluiría en su tercer acto la aparición de un xenomorfo nacido de un Predator. Si bien en ese entonces no tenía un nombre, el autor lo describió como un alien con vagas similitudes al depredador que había sido convertido en capullo, y en base a eso llegó a hacerse un arte conceptual de la criatura, trabajo del artista Dave Dorman. La narración e información sobre la historia de ese guión la tienen disponible en el canal, pero lo importante para este tema es que, como bien sabemos, ese proyecto nunca llegó a producción, de modo que la concepción del Predalien continuó siendo una idea trunca. Sería recién en 1995 que la editorial Dark Horse publicaría el cómic Alien vs Predator Duelo, secuela del crossover original protagonizado por Broken Tusk y Machiko Noguchi. Historia en la que un grupo de Marines encuentra a un Yautja inconsciente, del cual poco después nacería un chestburster de características únicas. Al crecer, la criatura desarrollaría aún más los rasgos únicos de su subespecie, los cuales, además de un par de fauces externas y órganos similares a los Dreads, incluirían un tamaño y fuerza mucho mayor al de los xenomorfos nacidos de seres humanos. Como podemos ver, el arte conceptual de Dave Dorman tuvo mucho que ver en el diseño de este primer Predalien de los cómics. A partir de entonces, esta subespecie de xenomorfo sería incluida en gran variedad de medios relacionados al crossover, en otros cómics, en videojuegos, llegando finalmente al cine con Chet, nombre clave con el que se conoció al Predalien de Alien vs Predator Requiem durante el proceso de producción de la película. Nombre que, según los hermanos Strauss, directores de la cinta, no tenía un significado específico y solo era usado para proteger la identidad de la criatura de posibles filtraciones de guión, aunque algunos sostienen que Chet fue una referencia al personaje de Bill Paxton en la cinta Weird Science, Chet Donnelly. Como ya comentamos en la reseña de Requiem, en el primer borrador del guión el Predalien no tenía una participación significativa. Nacía, se desarrollaba, luchaba con algunos Predators, pero era finalmente aniquilado por uno de ellos con su Plasma Caster. Su participación llegaba tan solo hasta la página número 3 del guión. Fue a petición de la productora que el guión sería reescrito, dándole al Predalien la villanía principal de la película y la posición de némesis de Wolf, el cazador Yautja de élite.
Esta representación del Predalien evidentemente compartió las principales características de las de otros medios. Las típicas fauces que, entre otras cosas, sirven como medio de ataque, y los dreads de los Yautja, los cuales, según se dice, son órganos sensoriales. Esto, además de un color de piel similar al de la especie de la cual nacen. Sin olvidar un domo mixto, cuya parte frontal oculta el cráneo de un Yautja, muy al estilo del Big Chap de 1979. Donde falló esta representación fue en su talla, puesto que según todos los otros medios debería ser bastante más alto que un xenomorfo común o un Yautja. La asimilación de características de su hospedero, sin embargo, no se limitó a las estructurales, abarcó también las de comportamiento, siendo el caso que la criatura permitiría a Wolf retirarse su máscara para tener un enfrentamiento justo, gesto propio de los cazadores Yautja que se rigen por el código de honor que separa a los guerreros de los criminales mala sangre. Este Predalien también separaría el cráneo y columna vertebral de una de sus víctimas, otro acto propio de los rituales de cacería de los Yautja. Acto que sería replicado por el Predalien del videojuego Alien vs Predator del año 2010. Además de esto, las escenas cortadas de la película incluían a Wolf descubriendo los cadáveres desollados de algunos de sus congéneres en la nave estrellada, acto perpetrado por el Predalien, del mismo modo en que los Yautja hacen con algunas de sus presas. Todo esto obviamente se convertía en un tema debatible, puesto que hubiera implicado que las costumbres y rituales de cacería de los Predators no eran una mera expresión cultural, sino más bien algo instintivo e inherente a su propia naturaleza genética. O en su defecto, que el DNA reflex también tiene la capacidad de transferir cierto grado de memoria de su hospedero en el xenomorfo que está siendo gestado. De cualquier modo, para los Yautja, la simple existencia de xenomorfos con trazas genéticas de su raza es ofensiva, razón por la cual la refieren como la aberración o la abominación. Pero sin duda, la característica más reconocible de este espécimen fue su aberrante método reproductivo. Pero antes de verlo, recuerda que si te gusta nuestro contenido y quieres que continuemos haciéndolo, puedes apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon o a las membresías del canal. Links en la descripción. Te esperamos. El nuevo método reproductivo del Predalien se enfocaba en mujeres embarazadas a las cuales impregnaba usando sus fauces y una próbosis como la del facehugger, con la cual sembraría en ellas múltiples belly bursters, embriones que luego nacerían de sus abdómenes, hecho que evidentemente implicaría la destrucción del contenido original de sus vientres. Característica que fue introducida por la producción de la secuela, lo cual hizo necesario volver a filmar la escena de su nacimiento, en cuya versión se retiraría la mandíbula faríngea de la larva por ser incompatible con el método reproductivo que estaban introduciendo. Esta nueva habilidad sin precedentes fue referida por los directores de la cinta como un medio reproductivo temporal, puesto que según su entendimiento, la criatura era una reina joven que antes de pasar por un proceso de metamorfosis que la convierte en una reina típica, usaba ese método no convencional de reproducción para crear un pequeño ejército que sea capaz de protegerla mientras esa transformación se llevaba a cabo. Por esto mismo es que la criatura fue diseñada con una cresta similar a la de la reina de la película anterior. Como ya dijimos, esto es según los directores, pero el tema es debatible por simple congruencia, puesto que si la joven reina fuera capaz de sembrar embriones de manera tan directa, esto haría que su proceso final por medio de huevos y abrazacaras fuera por completo obsoleto. Si nos ponemos a teorizar en favor de la propuesta de esta película, podría ser que la limitación de este método de reproducción se encuentre en las víctimas, puesto que solo impregnó a mujeres embarazadas. Quizás ese género y estado particular era necesario, y por otro lado, ese requerimiento solo haría susceptibles de ser impregnados a seres vivíparos, haciendo que los ovíparos fueran naturalmente inservibles para la impregnación. De ser ese el caso, esa sería la respuesta de por qué el proceso de metamorfosis era necesario para poder producir facehuggers que puedan impregnar a cualquier individuo, sin ningún tipo de restricción. Dejemos en claro que todo esto es el análisis de un fan. La respuesta a estas dudas bien podría ser simplemente que los directores hicieron lo que les pareció sin pensarlo ni analizarlo bien. Y teniendo en cuenta su visión de la película como un todo, esto es lo más probable, lamentablemente. Hablando del concepto en general, como era de esperarse,
La biología Yautja provee a los predaliens de capacidades superiores a las de los xenomorfos nacidos de otras especies. Siendo criaturas tan letales, su concepción se vuelve una prioridad para la colmena cuando existe la posibilidad de capturar e impregnar individuos de la especie Yautja, en cuyo caso, según se dice, pueden nacer predaliens de tipo guerreros, criaturas extremadamente fuertes con una apariencia más similar a la del xenomorfo guerrero, y cuya letalidad podría equiparar incluso las habilidades y experiencia de cazadores Yautja muy experimentados, como los de élite. Su gran tamaño, fuerza y resistencia los convierte en las unidades de asalto pesado de la colonia, más poderosos que los xenomorfos guerreros y casi tan fuertes como los llamados pretorianos. Y si bien esos últimos pueden ser más fuertes y resistentes, los predaliens son capaces de compensar su fuerza con una mayor agilidad y rapidez que la de dicho subtipo. Si bien el diseño de estas criaturas varía dependiendo del medio y el artista, este tipo de predalien poseería una mandíbula faríngea. El otro tipo de predalien sería equivalente al pretoriano, cuyo diseño y características obedecerían a las del ya referido predalien terrestre, el némesis de Wolf. Criatura que además de tener gran fuerza y resistencia, poseería las capacidades reproductivas de las que ya hablamos anteriormente. Situación que no solo le permitiría liderar hordas de xenomorfos en la ausencia de una reina, sino también, teóricamente, poder evolucionar hasta convertirse en una. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿ha existido alguna reina predalien en algún medio? La respuesta es sí, y a la vez, no. En el videojuego Alien vs Predator Extinction existe una reina predalien, la única en su tipo. Sin embargo, según la historia del juego, dicha criatura no es producto de un ciclo reproductivo xenomórfico, sino más bien de un experimento genético desarrollado en laboratorio. Si bien es considerada como una reina predalien, no fue concebida por los métodos biológicos propios de los aliens, siendo en realidad un verdadero híbrido, producto de la mezcla artificial de materiales genéticos de ambas especies. Existe un último tipo de predalien adicional que no obedece a estadios evolutivos, sino más bien al tipo de Yautja en el que se gesta. El llamado Berserker Alien, un xenomorfo nacido del cuerpo de un superpredator, por lo mismo, también llamado Super Predalien. Criatura que solo está presente en el videojuego Alien vs Predator Evolution y que comparte las mismas características antes referidas, exceptuando sus particulares colores y la ausencia de fauces desarrolladas. El Predalien es sin duda una de las criaturas más impresionantes del crossover entre los xenomorfos y los Yautja, criatura que al igual que Wolf, se sintió desperdiciada cinematográficamente en una película donde no solo falló la trama, sino también el aspecto técnico, ya que con la pobre iluminación y mala fotografía ni siquiera permitió apreciar al espécimen que con tanto esmero se había trabajado. Al igual que con Wolf, esperemos que algún día tengamos oportunidad de verlo en una nueva película que le haga justicia a su aterrador mito y apariencia. Recuerden que en el canal tienen disponible toda la información sobre Alien vs Predator, su secuela Requiem y sobre el mítico Wolf. Todo en nuestra lista de reproducción Universo AVP. Esperamos que el video les haya gustado. Déjennos su like, compártanlo, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido de sus sagas favoritas. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.